Bienvenidos a este nuevo brico consejo de nuestras Piaggio EP3500. En este caso un compañero me trajo la moto porque tenía un problema con la barra de la dirección. Él notaba que a la hora de conducir, especialmente al tomar curvas, pues que notaba como una holgura en la dirección. Bueno, la mayoría de los casos suele ser por el siguiente problema. Bueno, es muy fácil de solucionar, así que aquí os lo traigo. Fijaros que aquí es donde está el famoso tornillo este que ya hemos hablado un montón de veces que hay que engrasar. Esto está justamente encima de la rueda. Esta es una tapa de plástico, pues con un destornillador de estrella simplemente quitamos esa tapa y nos encontramos con esto. Y esto fue más o menos lo que nos encontramos, ¿eh? Que no está bien colocada esta arandela y como estas arandelas tienen 1 milímetro exactamente, pues era lo que provocaba en la barra de la dirección cierta inestabilidad que el compañero podía apreciar. Bueno, pues es muy sencillo, simplemente desenroscamos esta tuerca, como podemos ver ahí, la sacamos y colocamos las arandelas bien. Si estuvieran malas arandelas o estuvieran partidas o lo que fuera, bueno, pues ahora os doy el código de referencia de las Piaggio MP3 para que las podéis comprar, que, bueno, vale, no sé, son 2 € cada una, y solucionar este problema. Bueno, ahí estamos viendo cómo se quita las arandelas y este es normalmente el defecto que tiene, ¿eh? Notaréis que hay una especie de holgura. Aprovechando que estáis aquí, veis esta presilla que va a presión y que sujeta este fuelle. Aquí hay una y en la parte que no podemos visualizar por la foto hay otra. Pues aprovechar, desmontar esto, que es muy sencillo, simplemente abrir, recorréis el fuelle hacia allá y llenar el interior de grasa de litio, ¿eh? La misma grasa que utilizamos para engrasar. Volvemos a colocar esto sin más y colocamos bien las arandelas y apretamos, fijaros aquí, y apretamos entre 45 y 50 newtons de presión, ¿eh? Esta es la referencia del desguace y estas son las arandelas, el código de las arandelas en caso que las necesitéis, ¿eh? De la junta cardánica completa, me imagino que no tendréis que comprarla. Ya os digo que uno de los problemas es que se ha podido, por circunstancias que desconozco, pues o romperse esta arandela o no ha sido bien instalado. El caso es que había holgura y la barra de la dirección lo notaba. Bueno, pues espero que os sea de utilidad este nuevo brico consejo. Un saludo cordial y nos vemos. Chao, chao.